Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos empezando el mes de julio, 1 de julio, miércoles, hoy transmitiendo en vivo. Vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a continuar con el foco puesto en la crisis por el agua sucia y contaminada que estamos recibiendo miles o millones de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto a partir de varios asuntos. Por una parte, no acudió al Congreso el día de hoy el director del CIAPA, tal como estaba citado por parte de los diputados para explicar, entre otras cosas, este plan de acción que anunció el gobierno del estado. Al mismo tiempo, también los colectivos sociales se hicieron presentes en el Congreso y a propósito de esto, por cierto, vamos a tener una entrevista esta tarde con María González, directora del IMDEC, que es una de las organizaciones que han estado promoviendo otra política del agua, que exigiendo a las autoridades que atiendan esta crisis y también convocando una serie de protestas que arrancan a partir de hoy y van a estar realizándose durante una semana criticando esta contaminación por el agua. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. También, por supuesto, que vamos a hacer el repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas por un asunto sumamente delicado que ocurrió en torno a 3 personas que fueron liberadas o lograron ellas liberarse del cautiverio al que estaban sometidas en una granja de aguacates en el sur de Jalisco, cerca de Ciudad Guzmán. Esta mujer y también una menor de edad lograron llegar hasta Tlaquepaque, donde lograron dar el aviso de que hubo una desaparición colectiva allá al sur de Jalisco de personas sobre todo provenientes de Veracruz y ellas afortunadamente lograron ser liberadas. Hacia el final del programa les pondremos asuntos al día con asuntos internacionales, sobre todo qué va a suceder con el futuro del tratado económico entre Estados Unidos, Canadá y México. Ya anunció Estados Unidos el día de hoy. No queremos renovarlo, que prosiga, así que vamos a estar durante 10 años, cada año, revisando el Tratado de Libre Comercio hasta que ya muera. Es el posicionamiento de Donald Trump. Es el menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Jesús Estrada. Un gusto saludarte y compartir micrófono contigo. Y un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y también a todas las personas que nos escuchan a través de otras vías. Todas las salidas que tenemos en Internet, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también en la página de medios y nuestro canal de YouTube también, donde lo invitamos a que nos escuche. Y muy grave esto que enfatizabas, Jesús, de este caso de estas personas que fueron liberadas, y no es la primera vez que ocurre en Jalisco. Hace aproximadamente 12, 13 años también en el municipio de San Gabriel se liberaron a 200 personas que estaban prácticamente realizando casi un trabajo esclavo. Pero vamos a arrancar el programa de esta tarde justamente con el tema de la crisis del agua. En medio de la crisis por la calidad del agua que afecta a cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, el director general del CIAPA, Ismael Jáuregui, canceló su participación en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco. Es una nota de nuestro compañero Omar García. Dice que mediante un oficio dirigido a la presidenta de la comisión, la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, el funcionario informó que no acudirá al encuentro debido a que supervisará el sistema La Calera y encabezará el arranque de la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle. En el documento asegura que permanecerá concentrado en la consolidación de proyectos y acciones para mejorar la calidad del agua y el abastecimiento de la ciudad. La ausencia del director del CIAPA ocurre cuando el Congreso buscaba conocer los avances para atender un problema que, según el propio gobierno de Jalisco, es consecuencia de más de 25 años de rezago en infraestructura hidráulica. En los últimos meses, miles de usuarios han denunciado y siguen denunciando agua turbia con sedimentos y malos olores en diferentes colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, una situación que ya derivó en el relevo de la dirección del
CIAPA y en la puesta en marcha ahora de un plan emergente. La cancelación cobra aún mayor relevancia porque apenas un día antes el gobierno estatal presentó la dimensión financiera del problema. El jefe de gabinete, Alberto Esquer, informó que resolver de manera definitiva la crisis requeriría 25,000 millones de pesos. Una primera etapa de obras ya inició con 5,000 millones de pesos de recursos estatales, pero serían necesarios 20,000 millones adicionales para los cuales el Ejecutivo enviará iniciativas al Congreso con el fin de obtener el financiamiento necesario, incluso mediante esquemas de participación privada. Muy grave ese asunto, y recuerda Omar García que paradójicamente cuando el Poder Legislativo está llamado a discutir y eventualmente autorizar ese esquema de financiamiento multimillonario, el director del CIAPA decidió no comparecer ante los diputados que deberán analizar el futuro del rescate del sistema. La diputada local del Partido Futuro, Mariana Casillas, calificó como una falta de respeto la inasistencia del director del CIAPA a la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, programada para este miércoles, que pues evidentemente fue cancelada. Es un reporte de los colegas de Notisistema. Ahí también cuenta Notisistema que colectivos ciudadanos sí acudieron el día de hoy al Congreso para exigirle al CIAPA y a las autoridades estatales y federales que realicen muestreos que permitan determinar la calidad del agua ante la posible presencia de coliformes fecales y metales pesados. La integrante de uno de estos colectivos, Veida Albalá, aseguró que diversas muestras tomadas en domicilios reportan posibles anomalías en la calidad del suministro del agua. Y en más información sobre este mismo tema, el gobierno de Jalisco analiza distintas alternativas para obtener los 20,000 millones de pesos que requiere el Plan Integral de Infraestructura Hidráulica anunciado recientemente. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que se instalarán mesas de trabajo para evaluar mecanismos de financiamiento y posibles reasignaciones presupuestales, además de gestionar recursos ante el Congreso de Jalisco y el gobierno federal. Aunque evitó confirmar si se recurrirá a deuda pública, el funcionario tampoco descartó esa posibilidad y dijo que la definición va a depender de los análisis que realicen en las próximas semanas. Lo que sí descartó, al menos de manera inmediata, dice, esto está sujeto a debate, es la participación de capital privado en el financiamiento de las obras relacionadas con el sistema de agua y la infraestructura operada por el CIAPA. Lo citamos, el funcionario dijo, justamente por eso se trata de hacer una mesa de trabajo para ver las opciones que tenemos, ya sea de financiamiento o sea una resignación de recursos. Momentáneamente se descarta capital privado. Por eso se va a hacer un trabajo para plantear un trabajo, dice, bueno, lo estoy citándolo, y plantear las alternativas, pero ojo con eso, porque ya prácticamente se está dando por descontado que habrá participación privada. A pesar de que, en otra nota, a pesar de que más de 50 colonias de Zapopan continúan afectadas por la crisis del agua, el Pleno del Ayuntamiento rechazó una iniciativa que buscaba impulsar acciones para mejorar el saneamiento y la gestión del recurso. Una nota nos acompañará Isaura López aquí en UDG Noticias. Ahí comenta que justamente esta propuesta fue desechada justo cuando la ciudad atraviesa por esta crisis de agua potable, sobre todo en Zapopan. Ahí cita a la regidora de la fracción del Partido Futuro, Ana Cecilia Santos, quien dice, me sorprende y no también que hayan votado estos puntos de acuerdo en contra, a pesar de que el agua sucia sigue llegando a nuestras casas en la zona metropolitana de Guadalajara, el agua con malos olores, color amarillento, y esta no es una falla aislada, es el resultado de años de malas decisiones de infraestructura que solo existe en papel, de ver el tema del agua como un tema secundario, como un recurso que solo es para explotar, dijo. Vamos a otra nota, esta es de nuestros colegas de NTR y nos cuentan que durante el primer trimestre de este año los reportes ciudadanos ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado incrementaron 11.67% respecto al mismo periodo del año pasado, según el informe de actividades del primer trimestre de 2026 que el CIAPA publicó en su portal de transparencia. Entre enero y marzo de este año, el organismo recibió 16.217 quejas, que superan a las 14.521 que recibieron el primer trimestre de 2025, lo que representan 180 quejas cada día. Ahí cuenta que los datos significan que diariamente el CIAPA recibe en promedio 180 reportes ciudadanos por todas las diferentes causas, a diferencia de los monitoreos ciudadanos realizados por especialistas como Juan Pablo Macías o Josué Daniel Sánchez Tapetillo. La información del CIAPA no está desglosada a un nivel que permita conocer a detalle cuántos de los reportes tienen que ver con agua colorosa u olorosa. Tampoco permite conocer las colonias de donde provienen esos reportes. Y también añaden que al corte del primer trimestre no todos los 16.217 reportes ciudadanos
ciudadanos fueron atendidos por el CIAPA. De acuerdo con su informe, el 80% sí recibió atención, pero 3.099 reportes pendientes están pendientes de seguimiento. Los datos muestran que el rezago no corresponde solo al mes inmediato, sino que el CIAPA deja sin atender los reportes por meses. De los 3.100 reportes pendientes de atención, solo 1.275 correspondieron a quejas recibidas durante marzo, lo que significa que más de la mitad del rezago corresponde a reportes recibidos entre enero y febrero, y del total de reportes pendientes, 1.000 estaban relacionados al mantenimiento de las redes, 597 a la distribución y 1.502 al alcantarillado. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, y que es una de las organizaciones de la sociedad civil que más ha estado planteando desde hace años una exigencia de replantear la gestión integral del agua, y evidentemente también en estos meses recientes ha acompañado a vecinos de distintas colonias de la ciudad. Me parece que tienen más de 800 reportes por malos reportes por mala calidad del agua que se están recibiendo en estas casas, y también ha convocado recientemente a una serie de manifestaciones y acciones para exigir la solución a las autoridades correspondientes. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, María, por aceptar conversar con nosotros. No sé si empezamos por la actividad de hoy que tenían planteada, tuvieron una rueda de prensa donde querían lanzar algunas preguntas para el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, pero resulta que no va al Congreso del Estado, les canceló de última hora. ¿Qué opinas acerca de esta respuesta de la autoridad, María? Sí, pues como bien mencionas, no se presentó a la comparecencia, a esta mesa de trabajo en la Comisión de Hacienda, el nuevo director del CIAPA, y bueno, nos parece preocupante, sobre todo porque cuando fue nombrado, pues hace muy poco tiempo, ¿no? Hace 3 meses, él, digamos, en su discurso, en su primer discurso, pues convocó a las organizaciones civiles, a los especialistas, a la academia, al gremio hidráulico a trabajar de la mano. Inclusive, pues sus palabras en ese primer mensaje, cuando lo nombró el gobernador, fue, digamos, una convocatoria a hacer equipo. Uh-huh. Y pues esto nos parece lamentable. No quisiéramos que se repitieran los patrones de desprecio y pues de menosprecio, sobre todo a la ciudadanía en general, más allá, digamos, de un desaire de un poder a otro poder. Y nos preocupa que vaya a ser como ese mismo patrón que por lo menos ha estado presente en los 2 exdirectores salientes, ¿no? Entonces creo que es un muy poco tiempo el que lleva. Empezó este nuevo director pues intentando por lo menos dar una imagen de que se mejorarían los canales de comunicación, y creo que esto hoy preocupa. Y en esa perspectiva, pues nuestro exhorto, sobre todo de todas las organizaciones académicas, especialistas, comunidades, colectivos vecinales que integran esta campaña, el CIAPA que queremos, agua para la vida y no para el negocio, es al diálogo y hacer equipo frente a una problemática tan compleja, que ya estamos, digamos, en los
sobrepasamos pues los límites y nos requiere a todas y a todos, ¿no? Entonces es como el primer mensaje que colocamos. Claro, por lo pronto, digamos, es una mala señal, ¿no?, de falta de voluntad política del actual director del CIAPA. María, el lunes el gobierno presentó a través de diversos funcionarios lo que llaman un plan integral para solucionar la mala calidad del agua en la zona metropolitana. Es la primera vez, quizás esto sea un reconocimiento, la primera vez que admite el gobierno del estado que están surtiendo agua de mala calidad a cientos de miles, si no es que a millones de tapatíos. ¿Qué opinas del gesto y también del contenido del plan en el que hablan de soluciones a corto, mediano, largo plazo, 30 acciones supuestamente estratégicas? Sí, lo primero que nosotros tenemos que decir es que cuando ellos hablan de que esta es una estrategia integral, pues para nosotros una estrategia integral no debería de excluir a quienes hemos acercado propuestas a las autoridades, documentado, denunciado y mostrado, digamos, como todo el interés, tanto científico como ciudadano, para aportar y contribuir a que tengamos realmente pues agua limpia y sobre todo una protección al derecho a la salud y evitar los riesgos sanitarios. Entonces, para nosotros esta acción o esta estrategia que se está presentando como integral, pues está limitada porque no incluye elementos que son fundamentales para responder a la emergencia pues hídrica, ¿no?, que estamos enfrentando. Y desde esa perspectiva, pues escuchamos nuevamente esta visión solamente técnica, esta visión solamente de los ingenieros, de más obras de infraestructura, de más presupuesto, pues millonario para poder entonces dar estos siguientes pasos, pero en una estrategia integral está ausente cómo se van a abordar los riesgos sanitarios, los impactos a la salud, el combate a la corrupción, la cancelación de descargas contaminantes, la democratización del sistema del organismo operador, la dotación de insumos y herramientas de trabajo al personal operativo del CIAPA, y sobre todo, pues, siguen siendo estrategias de la ciudadanía y que requieren transparencia y consulta, ¿no? No solamente sobre la asignación o el uso de recursos públicos, sino también porque estamos hablando de que en esta estrategia se están anunciando varios megaproyectos, varias megaobras hidráulicas, y que pues el gobierno está obligado a hacer consultas y a garantizar el derecho a la información y a la participación, sometido en este caso a pues este acuerdo tan importante que obliga a México, que es el acuerdo de Escazú, de transparentar toda la información ambiental, pero no lo está haciendo, y la muestra de ello pues no solamente es esta estrategia que lanzan, sino el ocultamiento hasta la fecha del proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Exactamente. María, te saluda Jesús Estrada. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. María, y la otra cuestión que está en duda es el tema de abrirle la puerta al capital privado al tema del agua, la operación del CIAPA. Hay todo un dilema, digamos, por una parte. Alberto Esquer señalaba que estaban analizando un mecanismo conocido como CMRO, que sería Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que permite participación de capital privado con capital público. Por otra parte, ahorita leíamos unas declaraciones de ayer de Salvador Zamora diciendo pues que no estaba contemplado capital privado. ¿Qué opinión tienes tú? Desde hace mucho tiempo se ha advertido de una posible privatización del sistema del agua. Sí, pues nosotros consideramos que entre más
pues en colapso, ¿no? El sistema de abastecimiento, de gestión de agua y en este caso el CIAPA, más riesgos tenemos a que se siga profundizando la privatización de nuestra agua, reconociendo, digamos, que pues desafortunadamente la propia ley permite, ¿no? O sea, permite esta privatización a través de este tipo de concesiones o de convenios, ¿no? Mixtos y como lo mencionas, como se está proponiendo en este caso. Y pues eso pues es un paso, como siempre lo hemos alertado, a la privatización también del organismo operador. O sea, alguien lo tendrá que venir a rescatar cuando ya está, digamos, ya en las condiciones, ¿no? Entonces creo que son alertas, o sea, siguen siendo alertas de que se van como pues acomodando muchas piezas, ¿no? Para dar estos pasos. Y eso, digamos, ni son sospechas ni son especulaciones, sino que, digamos, la experiencia nacional e internacional que está documentada, pues también esas lecciones aprendidas nos han ido diciendo cómo se van desmantelando este tipo de sistemas y qué va pasando, qué pasos van dando para llegar como a estos riesgos. Entonces creo que sigue siendo un riesgo latente, pero lo más desafortunado es que seguimos con esta visión de ingenieros, solamente de ingenieros, cuando en este momento necesitamos de muchas disciplinas, de una comprensión, un enfoque, digamos, complejo, para realmente poder pues dar pasos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero seguimos con la receta fallida, con la receta añeja, y si esto, digamos, no se endereza, pues vamos a seguir pues como en décadas anteriores dándonos estos tropezones, ¿no? Exacto. Que al final de cuentas lo paga o lo pagamos la ciudadanía. Lo pagamos con miles de millones de pesos de recursos de impuestos y en la salud también. Justo quería preguntarte del tema de la salud también. Hoy entonces le iban a presentar al director del CIAPA, entre otras cosas, los resultados del muestreo ciudadano que se ha venido realizando, María. Sí, hoy presentamos también un informe actualizado. Sí. Del muestreo comunitario que hemos llamado Agua Peligrosa del CIAPA, muestreo comunitario. Y al momento hemos alcanzado ya, o se ha trabajado con 90 colonias, con vecinos y vecinas de diferentes comités vecinales de 90. Y estos están en 4 municipios, ¿no? Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y también Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, se sigue reconfirmando pues la evidencia, ¿no? Y los resultados o los hallazgos que se siguen encontrando pues siguen siendo alarmantes. Uno de los patrones que se mantiene es la ausencia de cloro en el agua que llega a nuestros hogares. Se han realizado 172 análisis de estas 90 colonias y 184 sí. de estas 90 colonias, y en 172 hay ausencia de cloro, ¿no? O sea que no están tratando el agua aparentemente. Pues hay deficiencia en la potabilización, pero también como estamos reconfirmando pues lo que ya sabemos, ¿no? Que hay esta contaminación cruzada, claro, entre sustancias tóxicas, contaminación industrial, residual doméstica. Entonces aquí lo que es muy importante es que el CIAPA, y es una de las demandas, que informe públicamente qué está ocurriendo con la cloración del agua en la red metropolitana, ¿no? O sea, ¿por qué ese porcentaje tan alto de muestras comunitarias registró ausencia de cloro residual
y qué acciones inmediatas van a tomar para garantizar esa desinfección en todos los puntos de entrega domiciliaria. O sea, ese es un punto de preocupación que tendría que venirse a auditar las plantas potabilizadoras, también a revisar los proveedores que surten el cloro, y hay muchas hipótesis, ¿no? Una, que la contaminación es, digamos, tan alta que en el trayecto de las plantas potabilizadoras hasta nuestras casas se va quedando también pues sin esa protección el agua, ¿no? Claro. Porque va como combatiendo toda esa contaminación bacteriológica a su camino. Esa puede ser una hipótesis. Ok. Te paso a Rubén y bueno, más adelante hablamos también del tema de las jornadas de movilizaciones que ya se están programando. María, decías que la respuesta que está planteando el gobierno del estado es, digamos, la que ha hecho a lo largo de la historia, respuestas ingenieriles desde el escritorio sin consultar a los ciudadanos. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista y de las organizaciones que acompañan esta campaña ciudadana, cuáles deberían ser, digamos, una propuesta distinta para verdaderamente enfrentar esta crisis por mala calidad del agua que se tiene? Sí, en primer lugar, nosotros consideramos que no hay que esperar a que las afectaciones a la salud se manifiesten, digamos, en un posible brote de cólera. Ajá. O en brotes de ciertas epidemias, ¿no? Y que ese debería de ser en este momento la atención. O sea, cómo resolver en el corto plazo la potabilización del agua. Y ahí se han hecho muchas propuestas, ¿no? Como plantas potabilizadoras, digamos, intermedias, ¿no? Un pretratamiento antes de que el agua entre, digamos, a las grandes plantas potabilizadoras, etcétera, ¿no? O sea, cómo dotar de otras fuentes. Y en esa perspectiva nosotros seguimos insistiendo en que por el principio precautorio se deberían de declarar las alertas sanitarias. Y la alerta sanitaria significa que la gente conozca, tenga certeza de qué tiene el agua que está llegando a su casa, qué hacer y qué no hacer. Exacto. Porque nosotros en estos análisis que estamos haciendo en alianza con el ITESO y con la organización Resistencia Civil por el Valle, se dan algunas recomendaciones en estas capacitaciones, pero no se pueden dar recomendaciones genéricas. O sea, las situaciones, ¿no?, son muy diversas, uh-huh, ¿no? De tipo de contaminantes, de combinación de contaminantes. Entonces, o sea, no es que los filtros en general van a resolver todo, o que las pastillas de cloro, o que lavar los tinacos. O sea, no es tan sencillo, ¿no? María, y van a continuar con esta campaña de recolección de muestras, y en este momento creo que hasta ayer había más de 800 muestras que habían presentado vecinos para que querían que les analizaran el agua. Van a continuar con esta campaña, y también, si nos hablas, ya lo decía Jesús, de la campaña de movilizaciones, estas jornadas de movilización ciudadana por agua limpia y salud, que va a comenzar mañana ante Coprisjal. Sí, bueno, vamos a continuar con el análisis comunitario del agua, uh-huh, y la capacitación y la conformación de la red metropolitana de monitores vecinales de calidad de agua. Tiene dos propósitos. El primero es prevenir, o sea, que la gente tenga elementos para la prevención de manera inmediata. Y la segunda es juntar evidencia para las denuncias y las demandas colectivas. Y en esa perspectiva es que estamos iniciando estas jornadas de movilización ciudadana
por agua limpia, salud, frente a la emergencia sanitaria. Por lo tanto, el día de mañana estamos convocando desde las campañas a una manifestación afuera de la Coprisjal. Ahí se va a entregar este informe de análisis de agua. Se va también formalmente a pedir que se hagan los estudios de manera general, pero particularmente la solicitud es que Coprisjal analice estas 90 colonias que esta red metropolitana de monitores vecinales ha analizado su agua, ¿no? O sea, que empecemos un diálogo para profundizar. Eso es algo muy importante, y a su vez se va a entregar a la COFEPRIS en Ciudad de México esta, digamos, como entrega de información y demanda, y también a la Coprisjal. Muy bien. Y después seguirán campañas ante otras instancias en los próximos días, ¿no? Estamos viendo aquí la difusión de esta campaña el miércoles frente al CIAPA, el viernes el miércoles frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y luego el viernes frente a la matriz del CIAPA, y el miércoles 15 una manifestación afuera de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, y este sábado 4 también la manifestación de diferentes colonias que también se están sumando a la campaña fuera de Casa Jalisco, ¿no? Entonces también hay como una exigencia hacia el gobernador. En todas estas acciones de manifestación se van a estar presentando demandas colectivas, tanto por vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pero también se van a estar buscando estos canales de diálogo e interlocución con la autoridad, porque como lo mencionaba en un principio, esta situación es muy crítica, es muy compleja y requiere, digamos, de la voluntad y del aporte de todas las disciplinas, de todos los saberes. Claro que sí. María, pues te agradecemos enormemente que nos hayas respondido estas inquietudes y que nos hayas planteado punto de vista desde quienes están movilizándose en esta campaña tan importante para tratar de exigir agua limpia y saludable para la población. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ella es María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, una de las casi 20 organizaciones que están impulsando esta campaña. Vamos a compartir, por supuesto, la invitación a estas jornadas de movilización ciudadana, de protestas prácticamente. Ya la de mañana es la primera y en Coprisjal. Interesante la del próximo miércoles 8 de julio, que es afuera de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí van a interponer, además de protestar, una queja colectiva contra el CIAPA. La siguiente es del viernes 10 de julio. Comentabas afuera de la oficina matriz del CIAPA, y eso es para hacer una evaluación ciudadana del director del CIAPA. O sea, si no fue el Congreso hoy, por lo menos van a ir el 10 de julio a los ciudadanos y ciudadanas a hacerle una evaluación. Y termina la jornada del miércoles 15 de julio con una protesta fuera de la Fiscalía, y ahí es preguntando a la autoridad qué ha pasado con los casos de corrupción y los exdirectores de el CIAPA, desde Eli Castro hasta todos los demás. Y bueno, esta otra que comentaba María, la de este sábado, yo creo que va a estar importante, la convocada por colonias, es a las 10 de la mañana afuera de Casa Jalisco, diferentes colonias convocando por nuestra salud, por nuestras familias, por agua limpia y digna, manifestación pacífica, ya basta de agua sucia. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información sobre otros temas. Ahora la crisis por desaparición de personas, y ya compartía Jesús al comienzo esta trágica nota en la que se denuncia el secuestro de veracruzanos en el sur de Jalisco. 2 mujeres y una niña de 4 años lograron escapar de una presunta privación ilegal de la libertad ocurrida en el sur de Jalisco, y tras recibir ayuda en su trayecto llegaron hasta San Pedro, Tlaquepaque, donde fueron resguardados
por autoridades municipales. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez aquí en UDG Noticias. Las afectadas aseguraron que fueron privadas de la libertad junto con al menos 8 hombres y trasladadas a una huerta aguacatera ubicada en las inmediaciones de Ciudad Guzmán. Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía del Estado informó que hasta ese momento únicamente tenía formalizadas 2 denuncias por desaparición relacionadas con estos hechos. De acuerdo con el relato de las víctimas, un grupo de hombres armados irrumpió la noche del lunes en el domicilio donde se encontraban en la delegación de Huescalapa, municipio de Zapoltitic, y las obligó a subir a una camioneta blanca junto con varios jornaleros agrícolas. Este caso, Rubén, tiene muchísimos matices interesantes y terribles. Por una parte, estamos viendo ya en esta parte del relato cómo continúa habiendo desapariciones colectivas con fines de explotación laboral de parte del crimen organizado, pero en huertas de aguacate. Eso para empezar, ¿no? Las mujeres señalaron cuenta que ya en la huerta aprovecharon un descuido de los presuntos captores para escapar con la niña, la menor de edad. Caminaron entre cultivos y matorrales hasta llegar a una carretera donde recibieron ayuda de un operador de un tractocamión, quien las llevó hasta la nueva central camionera ya aquí en Tlaquepaque. Fíjate este detalle. Antes de recibir atención, las afectadas dijeron que acudieron al módulo itinerante de la Policía del Estado, el que está ahí en la nueva central, supuestamente para prevenir el reclutamiento forzado y desapariciones. Y ahí lo que le dijeron es que solo podían ofrecerles orientación sobre qué tenían que seguir, el procedimiento para hacer una denuncia, pero no las atendieron inmediatamente. Y posteriormente llegaron al Tlaquepaque, donde solicitaron auxilio. Policías municipales activaron los protocolos de atención a víctimas y solicitaron la intervención de servicios médicos municipales. Paramédicos valoraron a las 2 mujeres de 38 y 18 años, así como a la menor de 4 años. Las 3 presentaban lesiones menores en pies y piernas ocasionadas durante su huida entre la maleza sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Horas después, la Fiscalía emitió un comunicado, informó que tiene conocimiento de 2 hombres cuya desaparición fue denunciada este martes por sus propias esposas tras hechos ocurridos en la delegación allá en el municipio de Zapoltitic. La dependencia precisó que las denuncias fueron presentadas por familiares de las víctimas y que agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación iniciaron las primeras diligencias para esclarecer los hechos. Hay que recordar que hay un número indeterminado de personas todavía privadas de la libertad, ¿no? Exactamente. En otra nota, se está convocando una brigada forense en Ocotlán para realizar entrevistas contextuales y la toma de muestras de ADN para fortalecer los procesos de identificación humana en las familias de personas desaparecidas que habitan Ocotlán y la región Ciénega de Jalisco serán atendidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La brigada forense se va a realizar el jueves 2 de julio, viernes 3 y sábado 4, entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de Ocotlán. Ciencias Forenses recomienda agendar previamente una cita mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 33 14 11 22 15. Ayer todo el país se paralizó por el encuentro de México contra Ecuador, que finalmente logró vencer 2-0 la selección mexicana de fútbol y el país se volvió loco. Todas las ciudades salieron a manifestarse. Aquí en Guadalajara fue una locura después del partido. Pero en ese contexto sigue la lucha de las madres buscadoras. Media docena de madres buscadoras de la Ciudad de México lograron llegar al pie del Estadio Mundialista con las fotografías de sus desaparecidos hermanos para visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa el país, con más de 135,000 víctimas de desaparición. Es un reporte de los colegas de Desinformémonos. Ahí recuerdan que desde que inició el torneo mundialista, diferentes colectivos de familiares de desaparecidos han intentado llegar hasta el estadio, pero siempre ha sido impedido. Durante los partidos que hasta ahora se han disputado en México, la constante ha sido el bloqueo a los contingentes de colectivos e incluso la represión directa, como ocurrió justamente el día de ayer en la calzada de Tlalpan y Ermita, al sur de la Ciudad de México. Y justamente familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denunciaron que fueron reprimidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la actividad pacífica. Le dieron la vuelta a aspiración que ha estado recorriendo el país los últimos días, ICC, señalando que si fuera posible seguir avanzando en el Mundial, pero en este caso es ICC, nos regresan a los desaparecidos, cascarita contra el olvido. Las familias exigieron el fin de la represión institucional y responsabilizaron a las autoridades capitalinas por las agresiones también
en nota de nuestros colegas de Desinformémonos. Ahí cuenta que alrededor de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los intimidaron y después se encapsularon ahí en la calzada de Tlalpan. Al desplegar sus mantas con los rostros de los desaparecidos, los policías comenzaron a empujarlas, intentaron arrebatarles el material, dicen, sin mediar diálogo alguno. Agregaron que familiares, personas solidarias y reporteros fueron golpeados y amenazados por policías que afirmaron mantenían el rostro cubierto y no portaban identificación. Y lamentablemente los festejos mundialistas ya se saldaron con 4 fallecidos el día de ayer. El gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de 4 personas durante los festejos mundialistas en los alrededores del Ángel de la Independencia. 3 de ellas por asfixia. Qué terrible. Se calcula hasta 1 millón de personas solamente allá en torno al Ángel de la Independencia. Es decir, pues ni siquiera hay que decir el Ángel de la Independencia, en torno a la avenida Reforma, desde casi el centro de la ciudad hasta el Castillo de Chapultepec prácticamente. 3 de ellas por asfixia y 1 por una crisis convulsiva que derivó en un paro cardiorrespiratorio. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, explicó que la 4ª víctima es un hombre de aproximadamente 30 años que, aún sin identificar, que presentó un cuadro etílico y sangrado, por lo que fue hospitalizado, pero posteriormente perdió la vida. Las otras víctimas son una mujer de 48 años que fue encontrada en la calle Berna, un hombre de 44 años y otra joven de 19 que estaban en las calles Hamburgo y Lancaster. Estos 3 murieron por asfixia. La funcionaria dijo que los servicios de emergencia atendieron a 28 personas por diferentes situaciones. Contusiones, heridas, fracturas, intoxicación etílica y crisis de ansiedad. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que se iniciarán las indagatorias sobre estos fallecimientos. Hay que sumar el fallecimiento de un chofer de Los Cabos, que en un contexto también de festejo empezaron a moverle la camioneta que conducía y esta persona aceleró. Ahí se llevó y atropelló a varias personas. Lo detuvieron más adelante y lo agredieron y prácticamente no murió por linchamiento, pero en el momento, pero sí perdió la vida ya después hospitalizado. Ese fue el de los 17 atropellados allá, como comentas, en Los Cabos, y además ha habido otros atropellamientos masivos también a lo largo de este mundial. No ha sido el único, afortunadamente, pues esa persona ya murió. O sea, estaríamos hablando de 5 personas por lo menos que han muerto en hechos relacionados con la celebración. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 1 de julio. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente antes de despedirnos, pues hay una versión de que gracias al ánimo, los festejos y el ambiente mundialista en México, sumado a que la selección ha hecho un buen papel, la percepción de seguridad en el país y en particular en Jalisco ha tenido un cambio positivo, afirmaron especialistas. Resaltaron que autoridades de los 3 niveles de gobierno reforzaron la seguridad en Guadalajara, por lo que ha sobresalido frente a las otras ciudades sede, Ciudad de México y Monterrey, pues los ciudadanos han abrazado con efervescencia la Copa del Mundo. Yo me tomaría con reservas. Cada ciudad dice lo mismo, va a decir los habitantes de la Ciudad de México, pues como Ciudad de México no hay 2. Me imagino que los de Monterrey, yo tomaría con muchísima cautela esta idea. Dos cosas: de que Guadalajara es la mejor sede mundialista y que incluso lo mismo que declaró el gobernador Pablo Lemos antier, de que no había ninguna sede de las 16 entre Canadá, Estados Unidos y México que fuera como Guadalajara. Yo no me lo tomaría con reserva. Bien que la gente tenga derecho a divertirse, a disfrutar el juego, pero este asunto, así como luego de ponerse como la medalla de los campeones del festejo y de la amabilidad mundial, pues me parece un poco exagerado. A mí también coincido totalmente. Tiene un ángulo muy extraño esta nota, la verdad. Ahí citan a especialistas que son muy críticos, como Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. Él, por ejemplo, explica que quizás la presencia constante de elementos policiales y de la Guardia Nacional ayuda a que la gente tenga la percepción de que hay más seguridad, pero dice también que los colectivos de familiares de personas desaparecidas no han logrado visibilizar sus demandas, mientras que otros problemas sociales también han sido eclipsados por esta falsa seguridad. Hay datos que destrozan esta realidad. El doctor Víctor Manuel González Romero
justo acaba de publicar esta mañana, hace un rato, hace unas horas, que hay un nuevo récord de desapariciones en Jalisco. En junio de 2026 ha sido el mes con más reportes de personas desaparecidas, 222, según fichas publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Y esto ya corresponde a los días del Mundial. El Mundial se inauguró el 11 de junio. Entonces, solamente este dato contrasta verdaderamente esta idea de festejo mundialista. Es mucho festejo, mucho buen ánimo. Coreano, hermano, ya eres mexicano y adoptas a otras nacionalidades, pero siguen ocurriendo las desapariciones. Así que no nos ceguemos. Está bien si se quiere disfrutar de los partidos de la selección, del mundial, de lo que sea. Hay derecho, evidentemente. No es reprobable que alguien quiera hacerlo, pero de eso a querer negar que la realidad nuestra es dolorosa y sigue estando presente. Estos datos y esta gráfica que presenta el doctor Víctor Manuel González Romero es contundente, y no solo eso, dice también que hay un alarmante incremento de menores de edad desaparecidos en el estado. En el mes de julio de 2026 se publicaron 232 cédulas de desaparición de menores de edad. Es la cifra más alta que se ha registrado para un mes, al menos desde mayo de 2022, en el que he dado seguimiento. Esto significan ya 5 años seguidos. La verdad es bastante alarmante. Justo en este momento hay un pico entonces de desapariciones, y súmele al caso que acabamos de comentar, con el que arrancamos el programa, esta desaparición masiva en Ciudad Guzmán, jornaleros agrícolas, no sabemos de ellos, en una huerta aguacatera. Hay que determinar viendo de quién son esas huertas, si esas huertas han recibido beneficios económicos, entre otras cosas que está por aclararse. Y también pues ya hay vandalismos, es el lado contrastante del festejo festivo. La celebración por la victoria de la selección en el Fan Fest del Centro Histórico de Guadalajara dejó algo más que festejos. Al concluir el encuentro se registraron peleas, daños a inmuebles y agresiones en los alrededores del acceso principal sobre Avenida Hidalgo, situación que encendió la preocupación entre comerciantes de la zona. Ahí cuenta pues que los actos podrían estar relacionados con la saturación del espacio destinado para seguir el partido de fútbol. Y la verdad que ayer la ciudad fue un verdadero caos. A mí, que salí de trabajar aquí poco más después de las 10 de la noche en instalaciones del canal, tardé hora y media en llegar a la casa. Yo no me explico por qué las autoridades no pueden, digamos, administrar corredores de tránsito, detener por un momento, por 2 minutos, a los que quieren seguir festejando por todo Vallarta, desde el centro hasta la Minerva, detener el tráfico por ciertas avenidas para que pueda haber flujo y no crear un caos vial de enormes magnitudes en toda la ciudad. Con esto nos vamos. Muchas gracias a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Muchas gracias a Isabel Rizo desde la asistencia de producción. Nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad. Hasta mañana. Muchas gracias. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.